Últimamente, cada mañana se siente una pequeña chispa en el aire, una sensación que no había experimentado en años. Me encuentro de pie frente al ventanal, con el corazón acelerado. A mi edad, uno pensaría que debería saber que no debo dejar que un hombre, que tiene la mitad de mi edad, me altere tanto. Pero aquí estamos. Es como si hubiera despertado algo feroz dentro de mí. Mi nombre es Laura. He alcanzado la madurez a mis 53 años y comparto mi vida con un compañero maravilloso llamado Richard. Vivimos en una hermosa casa en Buffalo, Nueva York, rodeada de exuberantes jardines que requieren cuidado constante. El trabajo de Richard lo lleva a salir de la ciudad con frecuencia, dejándome sola durante días. Fue en esas largas y silenciosas horas cuando noté al jardinero por primera vez. Su nombre es joven. Él tiene 25, tal vez 26 años como mucho, y posee una figura atlética y delgada que se acentúa con la forma en que sus músculos se mueven y se contraen mientras corta los setos o ciega el césped. Hay algo casi hipnótico en verlo trabajar, en la facilidad con la que maneja las herramientas pesadas y en cómo su piel brilla bajo el sol. Es como si fuera una especie de artista, moldeando la vegetación indómita en líneas y curvas perfectas. Al principio pensé que era solo un capricho inofensivo, una fantasía pasajera de una ama de casa aburrida. ¿Quién no disfrutaría de vez en cuando algo visualmente atractivo? Me llamaba la atención, pero con el tiempo descubrí que me quedaba más tiempo del que había planeado. El día a día pasaba y la sensación de su cercanía crecía más de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces, un día, impulsada por una mezcla de valentía y deseo, decidí actuar. Mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo y la casa se sentía vacía. Esperé hasta que él estuviera ocupado trabajando en los arbustos cerca de la casa y luego bajé para salir al encuentro de su presencia. ¿Te gustaría algo de beber?, le pregunté. Giró sorprendido, y sus ojos, al encontrarse con los míos por primera vez, eran de un marrón profundo y cálido, como tierra fértil. No, gracias, señora, dijo con una sonrisa educada que revelaba que era más joven de lo que había pensado. Su cabello, oscuro y rizado, estaba húmedo por el sudor, y sus mejillas se mostraban sonrojadas por el esfuerzo. Por favor, llámame Laura, dije devolviéndole la sonrisa. Insisto, hace calor aquí afuera. No quiero que te desmayes por un golpe de calor en mi jardín. Vacilé por un momento y luego asentí. Está bien, gracias. Soy Ryan. Por cierto, entré a la casa y te serví un vaso de limonada con las manos temblorosas. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura, pero no podía detenerme. Quería estar cerca de ti, hablarte, saber más de ti. Le llevé el vaso y él lo bebió, agradecido. Su manzana de Adán subía y bajaba mientras tragaba. Observé cómo tomaba un sorbo, y una gota le resbaló por la barbilla, la cual limpió con el dorso de su mano, sonriéndome. Gracias, dijo devolviéndome el vaso vacío. ¿Quieres más?, pregunté ansiosa por prolongar nuestra interacción. Él sacudió la cabeza. No, gracias. Debería regresar al trabajo. Asentí, esforzándome por disimular mi decepción. De acuerdo, pero si cambias de opinión, házmelo saber. No era solo que él era joven y atractivo. Había un encanto en su gentileza y en ese respeto silencioso que me cautivaba. Observé cómo bebía la limonada, bajando la mirada cada vez que lo miraba directamente, como si no pudiera sostener mi mirada, y eso me agradaba. Me encantaba la manera en que parecía casi reservado. Su sonrisa cálida y sincera hacía que mi corazón latiera con fuerza. Lo haré de nuevo. Gracias. Volví al interior con la mente acelerada. Me sentía como una adolescente, emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Era una sensación que no había experimentado en décadas.
y resultaba embriagadora. Desde ese día se instauró un pequeño ritual. Cada vez que Richard estaba fuera, le ofrecía a Ryan una bebida o un tentempié, y charlábamos. Él me contaba sobre su amor por la jardinería, algo que había aprendido de su abuelo. Yo compartía historias de mi juventud, de viajes y sueños que ahora parecían recuerdos lejanos. Todo parecía tan inocente e incluso amistoso, pero había una tensión subyacente, un deseo latente que burbujeaba justo bajo la superficie. Una noche después de una de nuestras charlas, me miré en el espejo y casi no reconocía a la mujer que veía. Mis ojos brillaban de una manera que no lo hacían en años, y mis mejillas estaban sonrojadas. Me sentía viva, energizada por la posibilidad de que tal vez este joven me viera como algo más que una amable señora que ofrecía limonada. Pero sabía que estaba mal. Estaba casada, por Dios. Tenía hijos, una vida, una reputación que proteger. Y él era tan joven que resultaba ridículo, una locura. Sin embargo, no podía detenerme. Me sentía atraída, casi incapaz de resistir su encanto. Entonces, Ryan regresó de su viaje de negocios y todo cambió. Aunque seguía viniendo a cuidar el jardín, ya no podía invitarlo a entrar. Tenía que conformarme con mirarlo desde la distancia, con el corazón dolido por un deseo que no quería admitir. Después de un mes de esperar a que Ryan se fuera otra vez, descubrí que su horario había cambiado y ahora pasaba más tiempo en casa. Mi frustración crecía. Extrañaba esos pequeños momentos de conexión con él, la forma en que sus ojos se iluminaban al verme. Extrañaba la emoción de imaginar lo que podría pasar si empujaba los límites un poco más. Richard no mostraba señales de salir de la ciudad nuevamente, ya que su trabajo lo mantenía firmemente arraigado en Buffalo. Me encontraba inquieta, ansiosa, desesperada por otra oportunidad de estar a solas con Ryan. Lo observaba cada mañana desde la ventana, y mi deseo crecía con cada día que pasaba. Me sorprendía soñar despierta con él, con la forma en que se movía, el sonido de su risa y la amabilidad de su mirada. Una mañana, mientras lo miraba desde la ventana, mi corazón se hundió al notar una expresión de desilusión en sus ojos. Desvió la mirada por un instante, permitiendo que sus pensamientos se detuvieran antes de regresar a su trabajo. Debió haber pensado que había perdido el interés, y esa idea me afectó profundamente. No podía permitir que pensara eso. Tenía su número anotado en un pequeño trozo de papel guardado celosamente en mi interior. Me lo había dado una tarde, tras comentar sobre una planta rara en mi jardín que requería cuidados especiales. «Si alguna vez necesitas ayuda con ella, solo llámame», había dicho. Y lo sabía. Era solo una excusa, una manera de mantenernos unidos. Ahora que nuestros almuerzos habían llegado a su fin, me aferré a ese pequeño fragmento de él como si fuera un salvavidas. Pero pronto comprendí que la partida de mi esposo era en vano. Él estaba aquí para quedarse, y yo me sentía cada vez más desesperada. Era imperativo que viera a Ryan, pues la espera se había vuelto insoportable. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a mi esposo, que roncaba plácidamente, tomé una decisión que cambiaría todo. Deslicé el dedo para marcar el número de Ryan. «Hola», dijo, y su voz sonaba somnolienta, una mezcla de confusión y preocupación. «Me define. Soy Laura», dije, mi voz apenas un susurro en el aire. «Espero no incomodarte, señora. Todo está bien». Reuní todo el valor que me quedaba, y en 10 minutos colgué con el corazón desbocado. ¿Y si Ryan se despertaba y nos encontraba? ¿Y si pensara que estaba loca? Pero ya no podía echarme atrás. Fui a la habitación de invitados y saqué un vestido que no había usado en años, una tela suave y fluida que me favorecía. Me miré en el espejo, ajusté mi cabello y alisé arrugas imaginarias. No era una mujer joven, pero aún tenía algo que ofrecer.
Me mantenía en forma, practicaba yoga regularmente y no me avergonzaba de cómo me veía. Sin embargo, esa noche, cuando sonó el timbre, casi salté del susto. Respiré hondo, abrí la puerta y encontré a Ryan allí, luciendo nervioso y un poco desaliñado. Vestía una simple camiseta y jeans, con el cabello ligeramente despeinado por el sueño. Entró. «¡Ay!», susurré apartándome para dejarlo pasar. Él dudó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien saltara para atraparlo. «¿Está tu esposo dormido?», lo tranquilicé. «No», asintió lentamente. Entré con la mirada explorando el pasillo tenue junto a la habitación de invitados, torpemente acercándonos mientras intercambiábamos besos suaves. «Señora Laura, por favor, llámeme Laura», repitió en voz baja. «¿Qué está pasando?». Respiré profundamente, sintiendo cómo mis nervios volvían a dispararse. Esto no era como ofrecerle limonada en el jardín. Era algo completamente diferente. Un paso hacia él. Él se tensó, bajando la mirada al suelo. «Solo quería verte», dije suavemente. «Ha pasado tanto tiempo desde nuestra última conversación y te he extrañado». Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y vi en ellos confusión, incertidumbre, pero también algo más que me dejó sin aliento. ¿Curiosidad? Quizás era un reflejo de mi propio sentir. «Yo también lo extrañé», admitió, con voz apenas audible. Sus palabras enviaron un cálido escalofrío por mi cuerpo, y di otro paso hacia adelante. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas de barba en su mandíbula y la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. «Ryan», murmuró, «un joven tan amable y dulce. Has hecho mis días mucho más brillantes solo con estar cerca». Tragó saliva, y su mirada se fijó en mi mano, que descansaba sobre su brazo. «Yo solo estoy haciendo mi trabajo, señora Laura», susurró. «¿Alguna vez has estado con una mujer antes?», preguntó, abriendo los ojos de par en par. Antes de que pudiera responder, su expresión cambió de pesada a incómoda y sus mejillas se sonrojaron profundamente. La mezcla de vulnerabilidad y una honestidad desarmadora en su mirada era algo que hacía tiempo no veía. «No, señora, quiero decir que...», tartamudeé bajando la mirada al suelo. «No, realmente». Algo dentro de mí se suavizó, una sensación dulce y dolorosa extendiéndose por mi pecho. Tan joven, tan inexperto, y allí estaba yo, de pie frente a él, como una tentadora salida de un cuento, ofreciéndole algo que probablemente ni siquiera se había atrevido a soñar. Ryan murmuró, nervioso. «Solo deseo que te sientas a gusto. Si decides irte, lo comprenderé». Tragó saliva con fuerza, y aunque su garganta se movía visiblemente, en lugar de retroceder, negó lentamente con la cabeza. «No, no quiero irme», susurró. «No tengo claridad sobre lo que estoy haciendo, pero no quiero...». Mi corazón dio un vuelco. Él sonrió de manera suave y tranquilizadora, retrocediendo un poco para darme más espacio. Podía sentir su nerviosismo. Su cuerpo estaba tenso, como si aguardara algo inesperado, y se veía tan fuera de lugar en esa habitación suavemente iluminada, como un niño perdido, en lugar del hombre fuerte y capaz que había admirado durante semanas. «Solo sentémonos y hablemos un rato», propuse con delicadeza, señalando el pequeño sofá junto a la ventana. «No tenemos que apresurarnos con nada. Solo quiero conocerte mejor», asintió relajando sus hombros. Apenas nos movimos hacia el sofá, me senté primero, alisando mi vestido sobre mis rodillas. Él se sentó en el borde del cojín, adoptando una postura rígida. «Entonces, dime», comencé suavemente girando hacia él. Mientras hablábamos, observé cómo la tensión lentamente desaparecía de su cuerpo, cómo sus hombros se relajaban y su sonrisa se volvía más genuina. Ahora había un brillo en sus ojos, una luz que antes no estaba allí.
A medida que la conversación se calmaba, noté que su mirada se desvanecía hacia mí, hacia el escote de mi vestido, para luego apartarse rápidamente, mientras sus mejillas se sonrojaban. La pregunta quedó en suspenso en el aire, denso y lleno de significados ocultos. Me observó con intensidad. Sus ojos amplios reflejaban una combinación de asombro y escepticismo. Batallaba por articular las palabras adecuadas, mientras su garganta se esforzaba por dar vida a una respuesta lógica. Finalmente se entregó a la situación, asintiendo, y su rostro se tiñó de un rubor profundo. Con voz rasposa logró susurrar. Sí, me lo parece. Un calor agradable se apoderó de mí. Al escuchar su confesión, una repentina oleada de valentía me impulsó a inclinarme un poco más hacia él. Gracias, murmuró, mientras sus dedos, callosos y fuertes, rozaban los míos. Laura, me detuvo, con la mirada buscando en las mías alguna señal de reafirmación o permiso. No estoy segura. No quiero hacer nada mal. Mi corazón se ablandó y apretando suavemente su mano le dije: No estás haciendo nada mal, Ryan, te lo aseguro. Solo deseo que encuentres bienestar. Su mirada se centró en nuestras manos y observé cómo sus dedos se entrelazaban con los míos, como si quisieran aferrarse a la vida. Jamás había experimentado algo así. La cruda vulnerabilidad en su voz me atrapó y sentí una punzada de algo profundo y desconocido. No era simplemente una mujer mayor en busca de un hombre más joven. Era evidente que mi presencia era fundamental, y en ese instante comprendí que, quizás, él me requería tanto como yo a él. Me incliné un poco más cerca, sintiendo esa conexión palpable entre nosotros. Él se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, pero luego, con lentitud, comenzó a responder. «¿Me aparto solo un poco? ¿Es aceptable?» «Esto es aceptable», susurré. Sus manos temblaban, flotando inciertas a los lados, hasta que, con cautela, me envolvió en sus brazos. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargó, como si la eternidad nos abrazara. Mientras nos preguntábamos si alguna vez nos volveríamos a observar de esa manera, levanté una mano, apartando un mechón de cabello de su frente, y susurré: «Pues yo lo hago, y quiero demostrártelo si me lo permites». Ryan tragó saliva, mirándome con timidez, y con un lento y deliberado asentimiento, susurró: «Yo también quiero eso». Con una sonrisa, tomé su mano y lo llevé hacia la cama de la fresca habitación de invitados. Era casi surrealista la forma en que todo parecía suspendido en el tiempo. Él me miró hacia abajo, la incertidumbre luchando con la necesidad interna. «Está bien, Ryan», susurré, manteniendo mi voz calmada y tranquilizadora. «¿Has hecho esto antes?», preguntó suavemente sin querer abrumarme. Se mostraba mucho más vulnerable ahora, en mi habitación de invitados. Él sacudió la cabeza lentamente, con una sonrisa melancólica asomándose en sus labios. «No quiero decir no de esta manera». Su mirada ardía al encontrarse con la mía. Entonces, como si una barrera invisible se hubiera roto, lo dejé avanzar con calma, tomándome mi tiempo para ayudarlo a entrar. Lo observé con los ojos abiertos y llenos de confianza. Había una dulzura en su vacilación, una ternura que me hacía querer abrazarlo y asegurarle que todo estaría bien. «Solo sigue mi guía», murmuré, y juntos, lentamente, exploramos y aprendimos el ritmo del otro. Toda la experiencia se sentía como un descubrimiento nuevo, un secreto compartido solo entre los dos. Ryan aprendió rápido. Su confianza crecía con cada pequeño éxito, y cuando finalmente se dejó llevar, cuando se dio a las emociones que lo invadían, fue como ver romperse una presa. La incertidumbre se desvaneció, reemplazada por algo intenso y abrumador. «Laura», susurró con voz ronca y llena de asombro. «Esto nunca lo pensé». «Yo tampoco», respondí suavemente.
Pero aquella noche se alargó, cada momento fundiéndose en el siguiente, hasta que nos perdimos el uno en el otro. Nuestros movimientos eran lentos y deliberados, y cuando todo terminó, cuando finalmente estábamos lado a lado, sentí una extraña sensación de plenitud asentarse en mí. Me giré para mirarlo, y mi pecho se apretó al ver su rostro enrojecido y la sonrisa satisfecha que curvaba sus labios. Por mucho que quisiera quedarme en ese instante, la realidad empezó a hacerse presente. El reloj sobre la mesita de noche indicaba que era tarde, peligrosamente tarde. No podía arriesgarme a que mi esposo se despertara y encontrara a Ryan allí. Por mucho que me importara él, por mucho que quisiera saborear esta nueva conexión, sabía que debíamos ser cuidadosos. Con un suspiro resignado me incorporé, apoyándome en un codo para mirarlo. Creo que deberías irte. He hecho una promesa y la mantendré. Esto no es un adiós. Nos volveremos a encontrar. Solo debo ser cautelosa, dije. Ryan me observó largamente y con una leve sonrisa de resignación, asintió. Comprendo perfectamente. Nos separamos del abrazo con lentitud y cierta reticencia. Cuando estuvo listo, lo acompañé a la puerta trasera. Caminando en silencio, él se giró hacia mí una última vez, con los ojos llenos de palabras que no se atrevía a pronunciar. «Gracias, Laura», susurró, con voz cargada de... Sonreí suavemente. «No, Ryan, gracias a ti por hacerme sentir viva de nuevo», dije, mientras lo empujaba suavemente con delicadeza. Dirigí mi mirada hacia la puerta mientras lo observaba desaparecer en la oscuridad. Cerré la puerta con cuidado, y mientras me quedaba allí, mi mente zumbaba con una mezcla de emociones. Culpa, alivio, emoción, pero también una extraña calma. Por primera vez en años, sentí una renovada energía y un propósito, como si una parte de mí que había estado dormida ahora estuviera despierta. Era un error, por supuesto, pero no podía negar la satisfacción que sentía. Con pasos silenciosos, regresé al dormitorio y me deslicé en un sentimiento de afecto. Mi esposo seguía cuidándome profundamente, pero esa noche había entregado una parte de mí a alguien más. Me giré para mirar el techo. La casa estaba envuelta en silencio, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Los pensamientos de Ryan se repetían en mi cabeza. Su ternura, su inseguridad. Cerré los ojos y dejé que las emociones me inundaran. Sabía que lo que había hecho era una traición, un secreto que tendría que cargar sola, pero también sabía que, de alguna manera inexplicable, me había hecho sentir más conectada conmigo misma de lo que había estado en mucho, mucho tiempo. Con un suave suspiro, me dejé llevar por el sueño, con una pequeña sonrisa en los labios. Dios, no sabía lo que el futuro me depararía, o si alguna vez me atrevería a cruzar caminos con Ryan de esa manera nuevamente. Pero, por ahora, estaba satisfecha. Por primera vez sentí una chispa de vida encenderse dentro de mí. Y eso, para bien o para mal, era suficiente.